Hola mis queridos compañeros de viaje, nos encontramos una vez más en el mundo en un clic, esta vez desde la Acrópolis en Atenas y sus principales monumentos, el Partenón y el Erechtheion. Les doy la bienvenida desde Grecia. Grecia es un país balcánico, como lo es Rumania y Turquía, y gran parte de su territorio se encuentra en el mar, sobre todo en el mar Egeo, que es la parte del mar Mediterráneo comprendida entre Grecia y Turquía. En el Egeo están las famosas islas de Santorini, Mykonos, Rodas, Creta, entre otras, las cuales visitaremos. Grecia, cuna de la civilización de Occidente, la tierra de la democracia y la filosofía, de la historia, el arte y la literatura, de grandes personajes como Ulises, Alejandro Magno, Sócrates, Platón, Aristóteles y Pericles. De epopeyas, de mitos y leyendas llenas de dioses, héroes y seres mitológicos, y también la cuna del teatro y los Juegos Olímpicos. Atenas, su capital, es el centro de la vida económica, política y cultural del país. En esta ciudad conoceremos sus monumentos, templos, museos, parques y jardines. Y visitaremos en el centro de la ciudad la Plaza Sintagma, en donde en uno de sus extremos está el Parlamento griego, y veremos el cambio de guardia de los epsones con sus zapatos de pompones y sus faldas plisadas que custodian la tumba del soldado desconocido. También tomaremos el transporte público para llegar hasta el puerto del Pireo. Igualmente iremos de compras, nos deleitaremos con la comida griega, viviremos las costumbres del país y aprenderemos sobre su idioma, su historia y otros aspectos generales. Los invito entonces a hacer un recorrido por uno de los países más hermosos de Europa. Bienvenidos. Grecia está situada en el extremo sur de la península balcánica, en el litoral del mar Mediterráneo. Limita al norte con Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. Al este con el mar Egeo y Turquía. Al oeste con el mar Jónico y al sur con el Mediterráneo. Grecia se divide en 7 administraciones descentralizadas que son Ática, Macedonia, Épiro, Tesalia, Peloponeso, Egeo y Creta. El color de su bandera representa el mar. Las 9 bandas blancas y azules representan el emblema o libertad o muerte. En el ángulo superior, próximo al mástil, se sitúa un cuadrado azul con una cruz blanca que representa la Iglesia Ortodoxa griega. Su moneda es el euro y su gentilicio es griego-griega o heleno-helena. Grecia es una república democrática parlamentaria. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente durante un mandato de 5 años. Teniendo en cuenta la distancia entre España y Grecia, el avión es el medio más rápido y económico para llegar al país. No obstante, gracias a los billetes Interrail, se puede llegar a Grecia en tren, o si se dispone de tiempo, incluso en coche o en barco, atravesando Francia e Italia. Recordemos que los colombianos estamos exentos de visado para ingresar a este país. Solo necesitamos el pasaporte, porque ya hemos presentado nuestra documentación en el primer aeropuerto de entrada en Europa, que en nuestro caso ha sido España. Los 2 principales aeropuertos de Grecia son el de Atenas y el de Salónica. El aeropuerto de Atenas, oficialmente Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos, se encuentra situado a 20 kilómetros al este de la ciudad y es el aeropuerto más importante de Grecia.
Grecia es mayoritariamente montañosa y cuenta con varias cadenas, entre ellas los Alpes Dináricos al oeste, que se extienden hacia el Peloponeso, y los montes Ródope en el noreste. Grecia es el país de Europa con mayor número de picos montañosos. El monte Olimpo es la montaña más alta de Grecia y la segunda más alta de los Balcanes. Su nombre deriva del término griego Olympus, que significa luminoso, siendo esta montaña, según los griegos, el hogar en el que vivían los dioses. El idioma oficial de Grecia es el griego moderno. Recordemos que es una de las lenguas habladas más antiguas del mundo. Su origen se remonta a 1459 a.C. Y no solamente es hablada en Grecia, también se habla en Chipre y en Albania. El griego es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Cabe destacar que en sitios turísticos el inglés también se habla bastante bien, incluso otros idiomas como el español. Veamos algunas expresiones de este idioma. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. En nuestro idioma, el español, hay una gran variedad de palabras técnicas, médicas, científicas que tienen raíces griegas. Veamos algunos ejemplos. Grecia es una meta turística por el encanto de sus playas, su exquisita comida, por su clima, que quizá para nosotros los latinos es un poco más agradable porque no es tan fuerte, tan marcado como en el norte de Europa, y por su riqueza cultural e histórica, que a través del tiempo se ve reflejada en sus magníficos monumentos y esculturas. Empecemos nuestro recorrido por su hermosa capital, Atenas. Atenas es la capital de Grecia. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus y era la diosa de la sabiduría, y también era una diosa protectora y combatiente. Se representa con una lechuza. En esta ciudad, las esculturas y las estatuas al aire libre forman parte del paisaje urbano. La Acrópolis. Sus restos, de casi 2500 años, se ubican en la cima de una de las 12 colinas de Atenas. Es llamada la Roca Sagrada. Es la principal atracción turística de la ciudad. La Acrópolis contiene 3 templos construidos en mármol: el Partenón, el Erechtheion y el templo de Atenea Nike. El Partenón, templo dedicado a Atenea, que es la diosa protectora de la ciudad. El Erechtheion, que se destaca por la tribuna de las Cariátides, columnas en forma de doncellas que sostienen el pórtico. Y el templo de Atenea Nike, que es la diosa de la victoria y que conmemora la victoria de los griegos contra los persas. El Museo de la Acrópolis, inaugurado en 2009, es una moderna estructura de cristal que contrasta con las obras expuestas en su interior. El Odeón de Herodes es un pequeño teatro, se encuentra en la Acrópolis de Atenas. La Puerta y Arco de Adriano
Es el homenaje del pueblo griego al emperador romano Adriano y comunicaba la parte griega y la parte romana de la ciudad. Tiene 18 metros de altura. El templo de Zeus es una construcción realizada en mármol. Consta de 104 columnas corintias de 15 metros de altura, de las que hoy solo se conservan 15. El Estadio Panatenaico, construido en mármol blanco entre 1869 y 1870, es el lugar en el que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. La Colina de las Musas, o Colina de Filópapo, es una colina situada en el centro de Atenas, a corta distancia de la Acrópolis. Es un espacio natural. En la cima se encuentra el monumento funerario de Filópapo. En esta colina también está la prisión de Sócrates, el lugar donde el filósofo fue encarcelado y murió. Se trata de una serie de habitaciones excavadas en la roca. El Monte Licabeto, o Colina de los Lobos, es una pequeña montaña. En la cima se encuentra la capilla ortodoxa de San Jorge. Para llegar allí se puede hacer a pie, en coche o en funicular. Los jardines nacionales de Atenas están pegados al actual Parlamento de Atenas. Son una especie de oasis natural en mitad del caos ateniense. El Palacio del Parlamento es la sede de la Cámara de Diputados y del Consejo de Estado. Frente al Parlamento se celebran todos los días a las 11 de la mañana el cambio de guardias. Los días de fiesta, los epsones visten de gala. Su uniforme está inspirado en el traje tradicional de los campesinos de Epiro. La Plaza Sintagma, o Plaza de la Constitución, se encuentra en pleno centro de Atenas. Presidiendo la Plaza Sintagma se encuentra el Parlamento. En uno de los laterales está el Hotel Grande Bretaña, un lujoso edificio. En la parte opuesta al Parlamento se encuentra la calle Hermón, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. El barrio Placa es un barrio antiguo situado junto a la Acrópolis, por lo que también se le conoce como el barrio de los dioses. Tiene una parte turística llena de restaurantes y tiendas turísticas. Anafiotica es una zona encantadora de Atenas, con pequeñas casas blancas y azules que se aferran a la ladera de la Acrópolis formando empinadas callejuelas. El vecindario de Monasteraki. El barrio es un gran bazar en donde el comercio saca sus mercancías a la calle. Es una de las zonas más interesantes y animadas de Atenas. Su nombre proviene del monasterio de la plaza homónima. Kolonaki. El barrio Kolonaki es uno de los más elegantes y lujosos de Atenas. Se destaca por sus edificios neoclásicos y modernistas. Está próximo a lugares de interés como el Museo de la Ciudad de Atenas y el Museo Histórico Nacional. También se destacan instituciones como la Academia Griega, la Biblioteca Nacional o la Universidad de Atenas. Salónica. Salónica o Tesalónica es la segunda ciudad de Grecia, capital de la región de Macedonia Central y un puerto importante del norte del Egeo. Salónica cuenta con muchos museos, lugares de interés y con un festival de cine que reúne lo mejor de lo mejor, el Festival Internacional Thessaloniki de Cine. Además, como dato curioso, se dice que ahí se inventó el café frappé. Patras es la tercera ciudad más grande de Grecia. Es una ciudad llena de cultura. En ella se encuentra el Teatro de Apolo, la Corte de la Justicia y los museos de la Universidad de Patras. Delfos, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue considerada el centro del mundo por los antiguos griegos, conocida por su legendario oráculo. Allí se encuentran las ruinas del santuario o templo de Apolo.
y la fuente de Castalia. Delfos es uno de los lugares más antiguos en Grecia y está a 2 horas y media de Atenas. Meteora es un conjunto de peñascos de piedra arenisca formados bajo el mar hace 30 millones de años. Aquí se encuentran los peculiares monasterios bizantinos. En la actualidad se mantienen en pie 13, pero solo están ocupados y son visitados 6 monasterios, de los que 2 son femeninos. Respecto a la ropa que debemos utilizar para visitar los monasterios, siempre debemos llevar los hombros cubiertos. Nada de utilizar camisetas sin mangas o tirantes. Los hombres siempre deben utilizar pantalón y las mujeres faldas largas. El puerto del Pireo es el mayor puerto marítimo del país. Está formado por 3 bahías naturales. Cántaros, ubicado al noroeste, es el puerto principal y de donde parten los grandes barcos, tanto turísticos como de mercancía y pesca. También está Sea y Microlimano. Grecia tiene más de 2000 islas, de las que solo unas 270 están habitadas. Las islas griegas son completamente diferentes entre sí y pueden tener grandes costas arenosas que se extienden por millas o pequeñas ensenadas y ensenadas separadas. Las principales islas y archipiélagos griegos son: en el mar Jónico, las islas Jónicas. Este es el nombre que reciben las islas del occidente griego. Tradicionalmente se conocen como las 7 islas. Estas islas son Cefalonia, Corfú, Zante, Leucade, Ítaca, Paxos y Antipaxos. A pesar de que el grupo incluye muchas islas más pequeñas, así como las grandes, estas islas atraen a un gran número de turistas por sus playas y sus maravillosas bahías. Hay muchas compañías de ferry que operan entre Grecia y las islas Jónicas. En el mar de Creta, la isla de Creta es la isla griega más grande y se encuentra ubicada entre Europa, Asia y África. Su capital, Heraclión, es una ciudad portuaria, famosa por el Palacio de Nosos, situado a las afueras de la ciudad. Según la tradición, en Nosos se hallaba el célebre laberinto de Creta, que había sido realizado por Dédalo para encerrar al Minotauro. Y en el mar Egeo, los archipiélagos de Dodecaneso y las Cícladas. Las islas Dodecaneso es otro de los archipiélagos más conocidos de Grecia, además de Rodas, que es una de las islas más turísticas y en la que en la antigüedad se podía ver el Coloso de Rodas, una de las maravillas del mundo. Y Kos, famosa por sus condiciones favorables para la práctica de deportes acuáticos. Otras islas principales a las que puedes viajar son Patmos, Calymnos, Casos, Simi, Tilos y Astipalea. Las islas Cícladas es un archipiélago situado en el centro del mar Egeo, que cuenta con 2 de las islas griegas más famosas, Mykonos y Santorini.
En Mykonos puedes disfrutar diferentes lugares, como Alefkandra, que es un barrio de Mykonos y se le conoce como la pequeña Venecia, debido a sus casas construidas sobre el agua. O puedes ver los molinos de viento. O el barrio del Castillo. La vida nocturna de la isla la convierte en uno de los sitios de fiesta de Grecia. Pero también sus playas atraen a los turistas, sobresaliendo la playa de Pasarau. Por otro lado, Santorini es una isla de origen y uno de los lugares más fotogénicos del Mediterráneo. Su metrópoli principal es Fira, famosa por las casas hermosamente pintadas de blanco con puertas y ventanas de color azul. Entre las penínsulas se destaca la península del Peloponeso, unida al continente por el canal de Corinto, donde puedes visitar muchos lugares interesantes y hermosos. Entre las cosas que puedes ver allí se encuentran las siguientes. Corinto. Se puede conocer las ruinas de Corinto, que pertenecieron en su mayoría a Roma, y visitar el templo de Apolo, que fue construido en los años 550 y 540 a.C., con un estilo dórico. Olimpia. Estaba constituido por el templo de Hera, el altar de Zeus y su templo. También se encontraban el hipódromo y el estadio olímpico. Epidauro. Allí está el teatro. Este se encuentra en muy buenas condiciones. En sus tiempos, era de los que poseía la mejor acústica del mundo. También encontrarás el santuario de Asclepio, conocido como el santuario de Esculapio, quien era hijo de Apolo y considerado el dios de la medicina. Asimismo, están los templos dedicados a las diosas Artemisa y Afrodita. Micenas. Son unas ruinas antiguas en donde se encontraban los antiguos y más importantes orígenes de la civilización micénica. Tirinto. Pertenece a las ruinas de Micenas. Se encuentra dividida en 3 niveles: inferior, medio y superior. Esta es una plaza arqueológica. Cabo Tenarón. Se encuentra el templo de Poseidón y la cueva de Hades, de la que se conocen muchas leyendas. Para llegar desde Atenas a Peloponeso, puedes hacerlo de 2 maneras: en autobús o en tren. Unos trucos para hacer rendir el efectivo y los ahorros son hospedarse en hostales, comer en la calle, reservar con meses de antelación el vuelo, viajar en temporada baja y apostar por sitios accesibles. La opción más económica para viajar dentro de la ciudad es en bus. Sin embargo, trata de no hacerlo en hora pico porque si no te vas a quedar atrapado en el tráfico. La Grecia antigua fue cuna de grandes pensadores, filósofos, literatos, artistas y arquitectos, científicos y médicos, y dada su contribución, pasaron a la historia de la humanidad. Sócrates, maestro de maestros, fue un filósofo nacido en Atenas, considerado uno de los más grandes pensadores de la humanidad, y aunque no se conserva ningún legado escrito de su puño y letra, su pensamiento ha quedado recogido en textos divulgados por uno de sus discípulos más fieles, Platón. Fue elegido por el oráculo de Delfos como el hombre más sabio de Grecia. Pitágoras fue un matemático y filósofo griego. De hecho, adquirió fama tras fundar la escuela pitagórica y realizar importantes contribuciones en el campo de la astronomía, la matemática, la música y la filosofía. La matemática moderna le debe mucho a su labor.
Platón fue un filósofo autor de la llamada teoría de las ideas. Fue el fundador de la escuela filosófica, la Academia de Atenas. Gran parte de su extensa obra está escrita a manera de diálogos. Recopiló y difundió el pensamiento de su maestro Sócrates. Aristóteles, discípulo de Platón, fue un filósofo, politólogo, científico e incluso médico. Fue una de las mentes más brillantes del mundo helenístico. Creó los fundamentos del empirismo y del conocimiento basado en la experiencia. Fue el preceptor de Alejandro Magno. Pericles fue un importante e influyente abogado, magistrado, general, político y orador ateniense en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad. A él se le debe gran parte del concepto de democracia. A su gestión se deben, entre otras cosas, la construcción de la famosa Acrópolis. Homero es el poeta por antonomasia de la literatura clásica. Su vida aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia ha sido puesta en tela de juicio. La calidad de sus versos se conserva en dos grandes obras, la Ilíada y la Odisea, famosos poemas épicos que narran los combates entre griegos y troyanos y las aventuras del héroe legendario Ulises con intervención de los dioses. Alejandro Magno fue uno de los líderes mundiales más reconocidos, rey de Macedonia, aunque fueron sus conquistas militares las que le han otorgado un campo en la historia. Vivió en el último periodo de la Grecia antigua, cuando se incrementó la interacción con los pueblos de Oriente. Su figura y legado han estado siempre presentes y han sido fuente de inspiración para grandes conquistadores como Julio César y Napoleón Bonaparte. La gastronomía griega es otra forma de disfrutar de este mítico país. Hacen gran uso del aceite de oliva, del queso feta, las especies y las verduras frescas, así como la carne y el pescado. Y ni hablar de sus deliciosos pasteles horneados. Hagamos un repaso por algunos de sus platos. Ensalada griega o oriatiki salata. Es un plato cuyo ingrediente principal es el queso feta, cortado en cuadraditos de forma gruesa, y aceitunas kalamata o aceitunas griegas, y se le agrega aceite de oliva virgen. Gemistá. Dentro de este delicioso plato encontrarás tomates y pimientos maduros rellenos con una pasta hecha a base de arroz mezclado con cebolla salteada, perejil picado, tomate triturado, queso feta desmigado, aceite de oliva y sal. Esta mezcla se introduce dentro de los pimientos y se hornea todo. Generalmente suele servirse frío. Además, como toque final, se le añaden rodajas de tomate y pepinillo, finas láminas de cebolla roja y tiras de pimiento verde. Se adereza con aceite de oliva, vinagre rojo de vino, pimienta molida y hojas sueltas de orégano. Solomos sta carbouna. No es más que un jugoso corte de salmón al horno, aderezado con rodajas de limón, salsa de zumo de limón y aceite de oliva, lo que crea una sensación agria y exquisita en el paladar. Este platillo se acompaña de patatas fritas, guisantes y salsa de yogur. Gyros. Consiste en carne de res o de cerdo, cortada y horneada en pequeñas rodajas que se introducen en un pan de pita. Se adereza con varios ingredientes, entre los que se incluyen rodajas de cebolla, pimientos verdes o rojos y tomates, así como salsas típicas de Grecia, entre ellas la tzatziki o salsa de yogur. Es muy similar en la elaboración a los tacos mexicanos o al shawarma árabe. Berenjenas papoutzakia. Se trata de deliciosas canoas de berenjena rellenas con carne picada y cubiertas de abundante queso para gratinar en el horno. Además, se acompaña con otros ingredientes especiales como cebollas picadas, aceite de oliva, un vaso de vino blanco, perejil picado, bechamel, salsa y pimienta. Mesedes es una receta de origen turco, ideal para la cena o el almuerzo. Para que tengas una idea, es un plato parecido a las famosas tapas españolas,
que pueden servirse frías o calientes, así como degustar entre sabores picantes o salados. Baklava es un exquisito y crujiente postre a base de masa de hojaldre con sabor a vainilla y almendra, delicadamente bañado con miel. Este es sin duda el postre que más representa la gastronomía de Grecia. No puedes irte de este bello país sin probarlo, te encantará. Fasolada o sopa de alubias. Es un guisado de alubias blancas que muchos definen como el plato estrella de la cocina de Grecia. Se elabora con frijoles y aceite de oliva, además de algunas verduras como zanahoria, pimiento, cebolla y apio. Generalmente suele aderezarse con unas hojas de laurel. Musaca de berenjenas. El ingrediente principal de esta lasaña es la berenjena, la cual se corta en rodajas y se coloca en capas tal y como sucede con el platillo típico italiano. Es habitual acompañarlo con capas de carne picada y queso al final para gratinar mientras se hornea. Queso griego o feta. Es el queso tradicional de Grecia. Este queso se fundamenta en la cuajada del queso curado de salmuera y normalmente se elabora a partir de leche de oveja, aunque también puede elaborarse a base de leche de yegua. Dolmades es un platillo de origen turco y consiste en rellenar hojas de parra con una mezcla hecha a base de arroz, carne picada, cebollas y una amplia variedad de especias. Sin embargo, algunos especialistas de la cocina griega le añaden algunas legumbres. La presentación final se sirve con una salsa hecha de zumo de limón. La música y la danza griega hacen parte de su riquísima cultura. Grecia cuenta con más de 4.000 danzas tradicionales repartidas por todas las regiones del país. Conozcamos algunos de estos bellísimos bailes. Sirtaki es probablemente una de las danzas griegas más famosas en el mundo. El músico griego Mikis Theodorakis creó el baile para la película Zorba el griego. Se alternan pasos lentos y rápidos. Se baila en una formación de línea o círculo con las manos colocadas sobre los hombros de los vecinos. Hasa-Piko es una danza tradicional con raíces en Constantinopla. Se originó en la Edad Media. Es un baile que progresa de un ritmo lento a un ritmo más rápido, como en el Sirtaki. Kalamatianos. Se baila en círculo, con bailarines cogidos de la mano. Es una danza festiva y se considera el baile nacional de Grecia. Sami-Ko. La danza no se enfoca tanto en los pasos básicos, sino más bien en la actitud de los bailarines, colocados en una formación circular y tomados de las manos en un ángulo de 90 grados.
Carióticos. Se realiza en un círculo abierto por hombres y mujeres tomados de la mano a la altura del hombro. El baile incluye 3 partes. En la primera, los bailarines realizan pasos lentos para caminar, mientras que en la segunda el ritmo se acelera para llegar a la tercera, donde los pasos rápidos muestran la agilidad del cuerpo y las piernas. Seibe Kiko, también conocido como el baile del águila, se realiza con los brazos abiertos de par en par y tiene una fuerte intensidad. Hoy, la danza ha perdido un poco de su aspecto trágico y es interpretada por hombres y a veces mujeres en bodas y otras reuniones sociales. Podríamos decir que los orígenes de la literatura griega se remontan a unos 300 o 400 años antes de Cristo, en los albores de una de las civilizaciones más complejas, más completas y más admiradas por la humanidad. Sus aportes han sido desde los distintos géneros, es decir, el lírico, el dramático y el narrativo. Ya decía el escritor irlandés George Bernard Shaw: si en vuestras estanterías no tenéis libros escritos por los antiguos griegos, vivís en una casa iluminada. De las antiguas obras clásicas griegas podemos destacar la Ilíada y la Odisea de Homero, la República de Platón, Edipo Rey de Sófocles, el arte de la retórica de Aristóteles, Oda a Afrodita y a la amada de Safo, los 9 libros de la historia de Heródoto, Prometeo encadenado de Esquilo, Medea de Eurípides. Grecia es un país que reúne cultura, historia, tradición y diversión. Nos muestra un soleado mediterráneo, además de antiguas ciudades y numerosas islas. Pero también tiene una gran variedad de curiosidades que vale la pena que conozcamos. Veamos algunas de estas. El Santa Claus original era griego. Una de las curiosidades de Grecia más simpáticas es que la figura de Santa Claus nació allí. Cuenta la leyenda que un cura griego inició esta tradición de dar regalos en Navidad en el siglo IV. Ponía monedas en los zapatos de aquellos que los dejaban fuera de casa para ayudar a los más desfavorecidos. Al contrario del Santa Claus actual, este tenía la piel morena, ojos marrones y era delgado. El nombre de Grecia no tiene origen griego sino romano. La denominación oficial del país es República Helénica, aunque se suele abreviar como Hellas. Pero en el resto del mundo, todo el mundo habla de Grecia. Es una palabra que deriva del latín Graecia, que significa tierra de los griegos. Ese nombre se creó durante el periodo de la ocupación romana. Los griegos contribuyeron enormemente a la derrota de las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército griego fue capaz de provocar la rendición de los italianos. Grecia solo tenía 1/3 de soldados y 77 aeronaves en comparación con las 463 italianas. Ese ímpetu de los griegos hizo que Churchill les alabara diciendo: antes decíamos que los griegos luchaban como héroes, ahora tenemos que decir que los héroes luchan como griegos. Grecia es el país más soleado de Europa. Con una media de 250 días de sol cada año, Grecia es el país con mejor clima de Europa. Por algo es un destino vacacional tan deseado.
Además, es fácil encontrar hoteles a muy buen precio en todo el país para tener unas vacaciones de lujo. Algunas de las curiosidades de Grecia van muy relacionadas con las supersticiones. Una mayoría de gente teme el mal de ojo, una maldición por parte de alguien con envidia, celos o furia. Para evitar la mala suerte que puede causar el mal de ojo, muchos griegos llevan un ojo azul como amuleto. Se come pastel con una moneda dentro para empezar el año. Los griegos reciben el año nuevo comiendo un pastel. Se llama Basilopita, en honor a San Basilio, que se celebra el 1 de enero. Tiene una particularidad: hay una moneda escondida dentro de la masa, y la persona que se la encuentra en su porción tendrá buena suerte durante el año entrante. Los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia. Es una de las curiosidades de Grecia más famosas, pero no la podíamos olvidar. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en el año 776 en Olimpia, al norte de Atenas. Eran un homenaje a los deportistas a Zeus, el dios del cielo y el líder de todas las divinidades. Curiosamente, el primer ganador olímpico fue un cocinero llamado Coroeus, que ganó la prueba de atletismo. Los antiguos Juegos Olímpicos se dejaron de celebrar en el 393, cuando el emperador romano Teodosio I los prohibió. En 1896 se retomaron en su versión moderna y el lugar elegido fue Atenas. Atenas es la cuna de la civilización. La ciudad de Atenas está habitada desde hace 7000 años, convirtiéndola en una de las ciudades más antiguas de Europa. Además de este hito, allí nació la democracia, la filosofía, la ciencia política, la literatura occidental y los principios matemáticos, entre muchas otras disciplinas. Tomar el toro por los cuernos tiene su origen en Grecia. El dicho de tomar el toro por los cuernos proviene de un mito griego. La leyenda dice que Hércules salvó la isla de Creta de un toro enfurecido que estaba causando estragos. Desde entonces, cuando alguien logra enderezar una situación complicada, se dice que toma el toro por los cuernos. El café es la bebida nacional. Grecia siente verdadera pasión por el café. Tanto si vas en invierno como en verano, seguro que acabarás bebiendo litros de café. En verano, las terrazas se llenan de frappés griegos, lo que viene a ser un café con hielo cubierto de espuma. No te lo pierdas. El primer desnudo en el cine europeo apareció en una película griega. Los griegos siempre se han sentido muy cómodos con los temas relacionados con la sexualidad. La película griega Dafne y Chloe mostró la primera escena con un desnudo en la historia del cine europeo en el año 1931. Nos despedimos de este bello país recordando sus emblemáticos colores, el blanco y el azul que son el reflejo de las aguas del Mediterráneo que baña sus islas, y el gris que es la tonalidad de sus piezas arqueológicas, yazas. Nos encontraremos en nuestro próximo viaje en tierras de Leonardo da Vinci, Giuseppe Verdi, Carlo Collodi, directores como Pier Paolo Pasolini y Federico Fellini, y de mujeres guapísimas como Sofía Loren y Mónica Bellucci. Arrivederci, i miei viaggiatori.